Les saludo en el amor del Señor y les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, donde ya en parte hicimos la lectura alternada de hoy, pero vamos a leer esta vez del versículo 11, del 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor y Padre Santo, solamente te ruego, Padre, en esta mañana que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante tuyo, Señor. Límpianos, Padre Santo. Corrígenos, redarguye nuestros corazones, Señor. Perdónanos y ten misericordia de nosotros. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amados hermanos, estamos en un pasaje que es un pasaje favorito de la teología. Porque es un pasaje que estudia, como ningún otro, las características del ministerio de Jesucristo. Y por lo tanto, lo que leímos en la lectura alternada, o sea, a partir del versículo 5, nos describe de manera casi perfecta por parte del apóstol Pablo cómo es que Jesucristo, que existía en la eternidad con el Padre desde los tiempos, ¿cierto?, de la eternidad, se hizo hombre, bajó hasta nosotros. Y no solamente bajó hasta nosotros, sino que se humilló. Y se humilló hasta la muerte de cruz por nosotros. Y finalmente el Señor le glorificó y le hizo Señor y Cristo. Es la descripción perfecta de la obra de Cristo en la tierra. Y por eso es que casi siempre es un pasaje que es leído con afanes teológicos. Los estudiosos dicen que este era un himno muy antiguo que Pablo toma y lo pone aquí en la carta a los Filipenses. Un pasaje de una profundidad inmensa, de una riqueza que nos estremece y supera nuestras capacidades de comprensión. ¿Cómo vamos a comprender que el Hijo de Dios se hizo hombre? ¿Cómo vamos a comprender que murió en la cruz por nosotros? Y si ustedes ven el título, si me siguen en la lectura, el título precisamente de todo este pasaje a partir del versículo 1 dice humillación y exaltación de Cristo. Y entonces a veces cuando leemos el Nuevo Testamento nos da la idea que el Nuevo Testamento es un compendio de artículos y de reflexiones teológicas. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que todo el Nuevo Testamento está escrito no con un afán teológico. El Nuevo Testamento está escrito para iglesias. El Nuevo Testamento está escrito para las dificultades que tenían esas iglesias, para los conflictos que enfrentaban esas iglesias. Y que estas reflexiones teológicas que encontramos en Filipenses, en Romanos, en Efesios, en Gálatas, no tienen un fin en sí misma, sino que están procurando aclarar al pueblo de Dios cómo debe vivir cristianamente. Si revisamos durante todo el Nuevo Testamento, los corintios tenían problemas con
el abuso de la cena del Señor, tenían problemas de inmoralidad. Y entonces Pablo escribe la carta a los Corintios enseñando al pueblo de Dios a comportarse cristianamente. Y los Gálatas tenían a los judaizantes que decían que había que circuncidarse y que había que cumplir la ley. Y entonces Pablo les escribe para que se comporten cristianamente. El apóstol Juan tenía que enfrentar a grupos que negaban que Cristo se hubiera hecho carne. Y entonces Juan tiene que escribir para que esa congregación se comporte cristianamente. Cuando leemos este pasaje no podemos olvidar que lo que está tratando de hacer Pablo, a través de este pasaje, es solucionar conflictos que existían en esta iglesia en Filipo. Eso es lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo. Fíjense que esta iglesia ya tenía, lo dice el versículo 1 del capítulo 1, diáconos y obispos. O sea, ya era una iglesia ordenada. Era una iglesia con una estructura, estaba funcionando. Sin embargo, habían conflictos. Sin embargo, habían problemas en esta iglesia. Sin embargo, dice el capítulo 4, por ejemplo, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La iglesia de Filipos tenía una división interna. La iglesia de Filipos enfrentaba rencillas internamente. La iglesia de Filipos no era una en Jesucristo. Y por lo tanto el propósito de este pasaje es enfrentar los problemas que tiene esta iglesia haciendo algo que el apóstol Pablo durante sus cartas nos muestra ser un maestro, hacer un contrapunto. Fíjense que cuando leemos todo el texto, si ustedes me siguen, lo que está haciendo Pablo es hacer un contrapunto. En primer lugar, en el versículo 1, si me van siguiendo por favor con sus Biblias, en primer lugar Pablo está dando el punto de partida de esta reflexión. Y Pablo está diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, si realmente ustedes han sido consolados en Cristo, si realmente cada uno de ustedes ha sido enseñado y ha entendido que ha alcanzado el perdón a través de Jesucristo, si cada uno de ustedes que me escucha ha comprendido perfectamente que ha sido librado del pecado y de la muerte por la sangre de Jesucristo, si eso ha traído, agrega, algún consuelo de amor, si este amor de Cristo expresado por ustedes ha generado en ustedes un sentimiento de amor real, un sentimiento de gratitud, si este amor expresado del Padre a través de Jesucristo ha transformado verdaderamente sus corazones, si esos corazones realmente son hoy un corazón de carne, si tienen efectivamente alguna comunión del Espíritu. Estas palabras no tienen ningún sentido para aquellos que no gozan de una comunión en el Espíritu Santo. Estas palabras son solamente, como dice Pablo a los Corintios, címbalo que resuena y metal que suena vacío, hueco, si es que el Espíritu Santo no está actuando en nosotros y en nuestros corazones. Si algún afecto entrañable, si ustedes no tienen ni siquiera entre ustedes un afecto entrañable, si ustedes no se estiman en nada, si ustedes se tratan como se trata un desconocido, si ustedes no tienen un afecto entrañable, si no tienen acaso alguna misericordia. Miren la reflexión del apóstol Pablo. ¿Están ustedes en esta condición? Y por eso Pablo lo plantea en condicional. Si hay alguna, dice, si hay alguna. ¿Será que no hay nada de eso en nosotros? ¿Será que no hay nada de eso en ustedes, iglesia de Filipo? Si lo hay, completad mi gozo, dice Pablo. Si es que el Espíritu Santo está actuando en ustedes, si es que el amor de Cristo está actuando en ustedes, si es que hay algún afecto entre ustedes,
completad mi gozo. ¿Y qué nos pide entonces? ¿Qué le pide a la iglesia el apóstol Pablo? Sintiendo lo mismo, siendo de un mismo sentir. Lo primero que el apóstol Pablo pide a la iglesia es que sea de un mismo sentir. Que estemos como un solo organismo, como un solo cuerpo, palpitando juntos, en una misma frecuencia, palpitando juntos en una buena vida. Esa vida nueva que vivimos todos juntos en Cristo, que sea una sola, sintámosla juntos, vivámosla juntos, teniendo el mismo amor. Porque lo que nos ha unido, lo que nos tiene aquí, lo que nos hace llamarnos hermanos, no es nuestro pequeño amor, no es nuestro pequeño corazón, es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo el que nos hace llamarnos hermanos. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjense qué difícil lo que pide el apóstol Pablo. Qué difícil es ser unánimes, es estar unánimes. Qué difícil es tener un grado de comunión que no solamente nos permita soportarnos, que no solamente nos permita tolerarnos, sino que nos permita, como dice la Escritura, sentir una misma cosa. Debemos sentir una misma cosa. Debe haber una misma sentimiento en nuestros corazones. Debe haber los mismos pensamientos en nuestra mente. Debe haber el mismo amor en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Eso está pidiendo Pablo a la iglesia. Y en sentido negativo, el versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Qué difícil es actuar sin vanagloria. Qué difícil es actuar sin querer que nos vean que actuamos, sin querer que sepan lo que hacemos. ¿Cuántas veces actuamos por contienda, por llevarle la contra a otro, por salirnos con la nuestra? Qué tentación permanente hay en nuestros corazones de salirnos con la nuestra, de que las cosas se hagan como yo creo que deben hacerse. Y fíjense el contrapunto perfecto que hace. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. El que estuvo en comunión perfecta con el Padre, el que cumplió hasta la muerte los designios y la voluntad del Padre, y que siendo en forma de Dios, porque fíjense que cuando actuamos por contienda y cuando actuamos por vanagloria, lo que estamos teniendo es un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. En cambio, Cristo dice que Él, que sí podía haber tenido un alto concepto de sí porque Él era igual a Dios, sin embargo, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, el único que se pudo haber vanagloriado realmente, el único que sabía que tenía la verdad porque Él era la verdad, Él no se comportó como nosotros. Él no hizo nada por contienda o por vanagloria. Él hizo todo, no para su propia gloria, sino para glorificar al Padre, para dar la gloria a Dios. Antes bien, actuar con humildad. Actuar con humildad. Y por eso sigue diciendo que Cristo se despojó a sí mismo. Actuar con humildad, despojarnos a nosotros mismos, despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de nuestra vanidad, de nuestra soberbia, del egoísmo, despojarnos a nosotros mismos para ser como Cristo. Pero no lo entendemos.
Pedro no entendía que Cristo quisiera lavarle los pies. Cristo, el Señor del universo, tú me vas a lavar los pies a mí. No entendía la obra de Jesucristo. No entendía la humildad de Jesucristo. No entendía que Él efectivamente, como dice la palabra, tomó forma de siervo. ¿Cómo el Rey del universo toma forma de siervo? ¿Cómo el Creador del cielo y de la tierra, aquel por el cual todas las cosas existen y subsisten, tomó forma de siervo? Se hizo un esclavo. Y estando en esta condición de siervo, se hizo obediente. Quizás hay pocas cosas que nos cuesten más a muchos de nosotros en esta iglesia que ser obedientes. Ser obedientes. Ser obedientes a la palabra del Señor. Ser obedientes a su mandato. Ser obedientes a su ley. Y Cristo fue obediente. Y fue obediente hasta la muerte. Un contrapunto fantástico. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si Cristo murió en la cruz por ti y por mí, es porque Cristo te estimó más a ti que a él mismo. Porque Cristo le dio más valor a tu vida que a la de él. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mirar por los otros. Cuando a Jesucristo lo van a detener al huerto de Getsemaní, hay un episodio muy interesante. Se los iban a llevar a todos presos. Ustedes recuerdan. Y el Señor Jesús les dice: aquí me tenéis, dejadlos ir. En el minuto que Él iba a enfrentar su más grande crisis, su más grande dolor, su sacrificio, Él está preocupado de sus discípulos. Él está preocupado de nosotros. Él tiene misericordia de sus discípulos. Él no se preocupa de lo que le iba a ocurrir. Está preocupado de que no se los lleven a ellos. Él sabe que todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Él sabe que todavía estaban débiles espiritualmente. Dejadlos ir. Este contrapunto maravilloso que encontramos en Filipenses nos muestra cuál debe ser nuestra actitud en la iglesia. Pero esa actitud en el cuerpo de Cristo debe ser en base al ejemplo supremo de Jesucristo. Cristo es el modelo de hombre, Cristo es el modelo de la humanidad verdaderamente creada, santa por Dios. Cristo es el modelo de todas nuestras acciones, Cristo es el modelo de todos nuestros pensamientos, Cristo es el modelo del sacrificio, de la entrega, de la bondad. Cristo es el modelo al cual deben aspirar cada uno de nuestros corazones. En Él debemos caminar. En Él debemos mirarnos en ese espejo. ¿Cuánto me parezco a este espejo que es Jesucristo? Por eso Pablo dice que Él es el segundo Adán. En la segunda creación perfecta de Dios. ¿Cuánto nos parecemos al modelo de Jesucristo? Fíjense que en la carta del apóstol Pedro dice claramente: Pedro había visto al Señor Jesús, había estado con Él en esos momentos, había visto cómo lo insultaban, cómo lo probaban, vio en el patio del Sanedrín cómo lo azotaban. Pedro fue un testigo presencial de lo que Cristo tuvo que vivir y sufrir. Y el apóstol Pedro dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía
no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así actuó Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo. Eso es lo que la Escritura nos plantea. Y entonces nosotros tenemos que entender que no tenemos posibilidad de avanzar y de progresar y de prosperar y de ser bendecidos como iglesia si no seguimos el ejemplo de Jesucristo. Si no estamos en un mismo sentir, si no sentimos a los otros como superiores a nosotros mismos, si no dejamos de actuar por contienda o por vanagloria, si no tenemos humildad en nuestros corazones, si no nos despojamos a nosotros mismos, no podemos ser prosperados, no podemos ser bendecidos. Porque el Salmo lo dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí, y no en otro lugar, allí en la armonía cristiana, envía Jehová bendición y vida eterna. La iglesia cristiana permanentemente está siendo comparada con un rebaño. Somos el rebaño de Dios. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. De niños, lo que nos aprendimos en el Salmo 23 lo sabemos, ¿verdad? Jehová es nuestro pastor. Y si Jehová es nuestro pastor, nosotros somos ovejas de su prado, nosotros somos un rebaño. Es una expresión maravillosa de ternura que solamente Jesucristo puede tener por nosotros. Le dice a sus discípulos: no temáis, manada pequeña. Somos una pequeña manada aquí reunidos. Pero una manada no puede ser manada si los miembros de ese grupo no se cuidan, no se protegen, no se aman entre los miembros de ese grupo. El cuidado define un rebaño. El cuidado los unos por los otros define que seamos un pueblo de Jesucristo, que seamos la manada del Señor, que seamos el rebaño llevado por el Señor permanentemente. El Señor Jesucristo nos da ejemplo supremo en su humillación y en su exaltación de que necesitamos amarnos los unos a los otros. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Necesitamos protegernos en esta iglesia. Necesitamos cambiar las formas de relacionarnos en esta iglesia. Necesitamos volver a aprender a tratarnos los unos a los otros. Tenemos que tener amor en el trato los unos con los otros. No podemos ponernos sobrenombres. No podemos andar bromeando todo el día. Somos hermanos en Cristo. Somos el pueblo de Jesucristo. Somos un rebaño que estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. ¿Cuánto nos falta por crecer aún? ¿Cuánto nos falta entender que el amor de Dios se expresa a través de las personas? ¿Cuánto nos cuesta entender que el amor de Dios lo veo en el amor de mi hermano? ¿Cuánto nos cuesta entender que el perdón de Dios lo recibo a través del perdón de mi hermano? Por eso Cristo tuvo que ser un hombre. Por eso Cristo tuvo que encarnarse. Porque el amor de Dios tenía que manifestarse como una persona. Como uno de nosotros. Como nuestro hermano mayor, porque Él es el primogénito de todos nosotros. Es el hermano mayor, el hermano más grande, al cual todos seguimos. Al cual todos queremos imitar. Es ese hermano mayor maravilloso que lo vemos y queremos ser como Él. Jesucristo es el ejemplo de amor, porque Él es el Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Él manifiesta su amor para nosotros. El apóstol Juan lo dice claramente: a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios. Pero Dios se manifestó en Jesucristo.
Lo que sabemos de Dios es lo que sabemos de Jesucristo. No sabemos de Dios, sabemos de Cristo, de su manifestación para nosotros, del que anduvo aquí caminando, del que nos dejó estos evangelios. De Él sabemos y a través de Él conocemos a nuestro Dios. Dios nos viene a manifestar al verdadero Dios de Israel. Dios viene a manifestarnos a través de Jesucristo su amor, su cuidado permanente. Por eso es que Cristo tenía que ser aquel que no estimara el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquel que se entregara a sí mismo. Aquel que rogara en el Getsemaní que no se haga su voluntad. Todo lo contrario a lo que hacemos permanentemente. Él, su ruego explícito es que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice al Padre. El amor de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros a través de las personas y de la comunidad en la que nosotros hemos sido puestos. Porque si estamos aquí es por el amor de Cristo y por la voluntad de Dios que nos trajo aquí. Esta es nuestra manada. Esta es nuestra manada. Este es el lugar donde el Señor quiere ponernos. A pesar de que estemos aburridos, a pesar de que estemos cansados, a pesar de que haya muchas cosas que no nos gusten, a pesar de que tengamos muchas cosas que perfeccionar, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de las flaquezas del liderazgo, a pesar de todo y con todo, esta es la manada donde el Señor nos ha puesto. ¿Aceptaremos la voluntad del Padre? ¿Aceptaremos humildemente el designio de Dios que te tiene aquí sentado? Cuando nosotros queremos hacer iglesia, cuando queremos desarrollar la iglesia, nosotros sabemos que el Señor le da dones a su iglesia. Dones de enseñanza, dones de profecía, dones de sanidad, dones de lengua. Hay dones que se distribuyen en su iglesia. Y el apóstol Pablo lo dice muy bien. Procurad pues, dice, los dones mejores. Porque con esos dones surge la iglesia. Con los dones del Espíritu surge la iglesia. Pero tenemos que aprender a diferenciar exactamente entre los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Los dones del Espíritu son herramientas para actuar en la iglesia. El Señor nos capacita, nos habilita a través de los dones del Espíritu para que nosotros podamos servir en la iglesia. Porque la verdad, hermanos míos, es que ninguno de nosotros tiene ni capacidades, ni condiciones, ni la dignidad necesaria para servir al Señor en su templo. Somos capacitados a través del Espíritu Santo, a través de sus dones. Pero los dones no son los frutos. Los frutos son los que emergen de nuestros corazones. Los frutos son los que emergen de nuestras interacciones santas. Y así como los dones son instrumentales, fíjense cuál nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, cuáles son los frutos del Espíritu. O sea, si el Espíritu verdaderamente actúa en nosotros, ¿qué es lo que debiera producirse? ¿Qué debiera producir este árbol si este árbol está siendo alimentado por el Espíritu Santo? Miren la lista: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Queremos saber cuán espirituales somos? ¿Queremos saber cuán espirituales somos? La espiritualidad no se mide por el sentimiento que podamos tener en una alabanza, ni por las manifestaciones extraordinarias que podamos o no podamos vivir. La espiritualidad se mide a través del amor entre nosotros, del gozo de estar juntos, de la paz de los unos con los otros, de la paciencia que tengo con mi hermano, de la benignidad de mis acciones, de la bondad permanente de mis actos, de la fe que compartimos,
de la mansedumbre frente al otro, de la templanza en mis relaciones con mis hermanos. Así actúa el Espíritu Santo en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu en nosotros. Todo eso que fue interpretado de manera perfecta por Jesucristo. Todo eso fue manifestado de manera perfecta en Jesucristo. Y por eso entonces es que el versículo 9 dice, por lo cual, porque eso se manifestó de manera perfecta en Jesucristo, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que los discípulos no entendían. Que el que quiere exaltarse tiene que humillarse. Que este es el mundo al revés. Que el que quiere ser el primero tiene que ser el último. Que no aceptamos la cultura, que estamos en contra de la cultura. Que aquí no hay ganadores. No hay pillos. Que aquí tenemos que tratar, cada uno, ser siervo de los hermanos. Servir humildemente. Con un corazón limpio. En bondad, en mansedumbre. Hermanos míos, iniciamos este año 2024, tenemos esperanzas, tenemos aspiraciones, tenemos actividades, tenemos tantas cosas por hacer. Cuando vemos a nuestro alrededor son tantas las necesidades y el Señor nos dice, alimentadnos vosotros. Ustedes. Frente a todas estas necesidades que vemos en el mundo, el Señor nos dice, aliméntenlos ustedes. Lleven ustedes el consuelo donde hay dolor. Lleven ustedes luz donde hay oscuridad. Ustedes son mi iglesia. Pero para hacer todo eso, lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos los unos a los otros. Porque si no nos perdonamos los unos a los otros, no podremos tener la paz en el espíritu que necesitamos para enfrentar nuestro lugar y nuestra responsabilidad en la obra de Jesucristo. Nos falta tanto para saber cómo relacionarnos. Nos falta tanto para saber cómo relacionarnos. Nos falta tanto para entender cuál es el ejemplo supremo de Jesucristo. Por eso, hermanos míos, en esta mañana yo quiero pedir perdón a mis hermanos. A todos los que pude haber ofendido con alguna palabra. A todos los que pude haber lesionado, herido con algún gesto. Quiero pedirle perdón a mi hermana Sandra por haber sido duro para hablar con ella. A mi hermano Horacio, porque me cuesta escuchar ideas nuevas. A todo el que pudo haber dañado, le pido perdón en el nombre del Señor. Porque necesitamos reconciliarnos los unos a los otros. En una de las actividades de repartir alimentos, llegamos a la casa de una mujer que está atrapada en la droga. Y nos contaba que el otro día llegó a la puerta del templo y no se te vio entrar, porque se sentía indigna de entrar al templo del Señor. Y nosotros entramos livianamente. Y nosotros nos sentimos con el derecho a estar aquí. Y no entendemos que nosotros tenemos que estar reconciliados los unos a los otros. Ese es el sentido del Señor Jesucristo cuando dice, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, no vayas al altar. No vayas al altar. Ve primero con tu hermano, pídele perdón, reconcíliate con él y después preséntate delante de tu Dios.
ninguno de nuestros planes va a alcanzar ningún objetivo si no nos reconciliamos los unos a los otros, si no nos aprendemos a amar los unos a los otros, si no nos pedimos perdón sincero los unos a los otros. Eso es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a predicar la reconciliación al mundo en Jesucristo si no nos reconciliamos los unos a los otros? ¿Cómo vamos a predicar el amor de Cristo si no nos amamos? ¿Cómo vamos a predicar el perdón en la cruz si no nos perdonamos? Nosotros somos la imagen de Dios para el mundo. La iglesia es la imagen de Dios para el mundo. Si la imagen de Dios para el mundo es una imagen que está llena de pleitos, de envidias, de celos, ¿qué va a ver el mundo en nosotros? ¿Cómo el mundo va a entender que este camino es un camino más excelente? ¿Cómo el mundo va a entender que este es un camino de paz? ¿Cómo el mundo va a entender que este es un camino de armonía, de perdón, de misericordia, si nosotros no tenemos ese fruto del Espíritu en nosotros? Amados hermanos, el llamado de hoy es a revisarnos cada uno de nosotros. El llamado de hoy es a ser sinceros delante del Señor, es mirarnos frente al espejo de su palabra y pedir perdón. Pero no solamente pedir perdón en general, no solamente pedir perdón, que debemos hacerlo en la intimidad frente al Señor, pedirle perdón al hermano, pedirle perdón a quien hemos ofendido, a quien hemos dañado, a quien hemos ignorado, a quien hemos discriminado. Si no nos perdonamos los unos a los otros, no podemos predicar el perdón de Jesucristo. Porque si nosotros estamos aquí es porque hemos sido perdonados. Y entonces nos va a pasar igual que ese hombre que fue perdonado por su Señor y después salió y le fue a cobrar al otro, que le debía a él. Y nosotros decimos haber sido perdonados y andamos cobrándonos los unos a los otros. El perdón tiene que hacerse carne en nosotros. Y entonces nosotros podremos proclamar el nombre de Cristo. Y por eso entonces dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. ¿Estamos dispuestos a confesar que Jesucristo es nuestro Señor? ¿Estamos dispuestos a confesar, a vivir y actuar con un Señor que es Jesucristo? Él es nuestro Señor. Y cuando actuamos de acuerdo a nuestro Señor, entonces damos gloria a Dios Padre. Entonces glorificamos el nombre del Señor. ¿Qué sacamos con cumplir con todos los requerimientos religiosos? ¿Qué sacamos con venir a la iglesia, con llegar temprano? ¿Qué sacamos con leer la Biblia? ¿Qué sacamos con hacer toda la religiosidad que sabemos hacer perfectamente si no amamos a nuestro hermano? ¿De qué vale toda la religión sin amor? ¿De qué valen todas las formas sin el Espíritu Santo que esté guiándolas, que esté dirigiéndolas, que esté inspirándolas? Por eso que este título que le pusieron aquí a la Biblia, Humillación y Exaltación de Cristo, es tan relativo, es tan equívoco. Efectivamente habla de la humillación y exaltación de Cristo, pero de lo que está hablando es de nosotros, de cuál debe ser nuestra actitud. Y si el apóstol Pablo nos muestra cuál es la humillación y exaltación de nuestro Señor, es para mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer nosotros y enseñarnos cuál debe ser nuestra actitud. Está hablando de nosotros, no de Jesucristo. Y entonces, a partir del versículo 12, remata y dice, por tanto, por todo lo que he dicho, por este paralelo que he desarrollado entre ustedes y Cristo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor.
porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo que hacemos no lo hacemos de buena gente, no lo hacemos porque se nos ocurre, no lo hacemos porque somos responsables, no lo hacemos porque queremos hacerlo. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. ¿Quién de nosotros puede decir que es una luz en el mundo? Tremendo desafío que nos pone la Escritura. Ser luminares en el mundo. No tenemos luz propia. No tenemos luz propia. La única posibilidad de ser luminares en el mundo es que reflejemos al mundo la luz de Jesucristo. Para eso debemos amarnos los unos a los otros. Por eso es que la oración de Cristo por sus discípulos, la oración de Cristo por nosotros, la oración de Cristo por su iglesia es: Padre, únelos para que el mundo sepa que tú me enviaste. Si queremos predicar el nombre de Jesucristo, si queremos que el mundo sepa que Dios ha enviado a Jesucristo para salvar en él al mundo, debemos unirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó en la cruz. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor y Padre Santo,